Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar cómo descargar Git y cómo configurarlo para poder trabajar con GitHub. Entonces en este video vamos a estar viendo desde cómo descargarlo, cómo configurarlo, cómo crear las famosas claves SSH que necesitas y cómo agregarlas a GitHub. Entonces en este video no te voy a estar explicando qué es Git y cómo se utiliza. Solamente es la configuración para que cuando quieras trabajar con GitHub, a lo mejor creando repositorios y publicando tu código o clonando, bueno, pues entonces ya tengas Git configurado. De otra forma, pues no vas a poder trabajar con GitHub. Entonces, esto es importante. También te sirve para otras páginas como por ejemplo GitLab o Bitbucket. Así que bueno, también te puede servir el video. Entonces, antes de comenzar, esto lo hago porque en mi próximo video del canal voy a estar enseñando cómo trabajar con GitHub Pages para crear un pequeño hosting gratuito para sitios web sencillos, para que puedas subir todos los proyectos, por ejemplo, que hacemos en el canal, como por ejemplo este portafolio que hicimos en alguno de los videos. Entonces, de esta forma tú lo puedes subir a internet y ya vas a tener una dirección que puedes compartir. Entonces, este puede ser un pequeño sitio personal que tengas. Pero para poder hacer esto de GitHub Pages, pues tienes que trabajar con Git y GitHub configurados para que puedan trabajar en conjunto y pueda subir el código. Entonces para eso estoy haciendo este video. Así que bueno, pues sin más que decir, comencemos con el tutorial. Así que bien, si estás viendo esta parte es porque no tienes Git instalado en tu computadora, y entonces para poder seguir el resto del video necesitas tenerlo instalado y configurado junto con GitHub para que bueno puedas continuar el tutorial. Así que bueno, vamos a hacer esta parte en 4 pasos que bueno son más o menos sencillos pero requieren de una explicación. Entonces primero que nada tenemos que descargar Git. Para ello tienes en la descripción del video una página que es esta, donde puedes entrar y puedes descargar Git tanto para Windows como para Mac. En Linux no, porque Linux ya lo tiene integrado, y la razón de esto, como dato curioso, es porque Git fue creado por Linus Torvalds, que es el creador del kernel de Linux, o al menos el que lo inició. Por lo tanto, pues ya viene integrado en supongo que todas las distribuciones de Linux, entonces no tienes que preocuparte por bajarlo. Pero si estás usando Windows o Mac, simplemente vas a esta página, presionas este botón, lo descargas, es un simple ejecutable el cual simplemente lo vas a abrir y vas a instalar como cualquier otro programa. Ahora tiene dos opciones que quiero que prestes un poco de atención. Para ello tengo esta imagen donde voy a explicar un poco, y es que cuando abres el programa y comienzas a instalar, te va a aparecer, sobre todo en Windows, esta opción. Esta opción que yo te recomiendo que selecciones. Esta segunda opción lo que te está diciendo es que te va a permitir agregar la capacidad de trabajar con Git dentro de la consola de Windows. Entonces es una opción que tú puedes poner si te gusta trabajar con el símbolo del sistema o la consola de Windows. Yo la pongo aunque no la utilizo, entonces tienes que tener esto en cuenta. Cuando nosotros instalamos Git por defecto, instala lo que se llama Git Bash, que es una terminal donde podemos trabajar con Git. Entonces por defecto tienes esta opción seleccionada. Si seleccionas esta segunda opción, no significa que no vaya a instalar Git Bash, sí que lo va a instalar, pero además te va a dar la capacidad de que puedas utilizar Git desde la consola de Windows. Entonces, bueno, pues recomiendo que también agregues esta opción. Después vas a darle en siguiente y te va a aparecer esta otra opción donde también es interesante, y te recomiendo de que revises que tengas marcada esta opción que se llama Git Bash Here. Esto lo que te va a permitir es que si tú entras a una carpeta, por ejemplo esta, si tú das clic derecho te va a aparecer esta opción que dice Git Bash Here, y cuando tú le das clic te va a abrir esta consola con la ruta del directorio. Esto es muy importante, entonces esto es algo importante que tienes que tener en cuenta, tienes que marcarla. Y bueno, una vez que haces eso ya presionas siguiente, instalar, y de esa forma ya vas a tener Git instalado. Ahora, una vez que lo tienes instalado, ¿cómo accedes a esa consola o esa terminal? Bueno, pues en Linux simplemente abres tu terminal, en Mac también, y en el caso de Windows tenemos que abrir Git Bash. Para ello simplemente seleccionas o presionas en tu menú de Windows, escribes Git y te va a aparecer Git Bash.
Tú le puedes dar un clic y aquí vas a tener ya la consola. Tienes esta forma de trabajar y también vas a tener otra forma donde yo te digo, por ejemplo, bueno, métete a la carpeta de tu proyecto, le vas a dar clic derecho y le das en Git Bash Here. Y esto lo que te va a permitir es que te va a abrir la consola de Git, pero en la carpeta donde tengas tu proyecto. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Así que bueno, ya tenemos Git instalado. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar Git y para esto vamos a seguir unas instrucciones que nos ponen aquí en GitHub. Son varias pestañas, pero no te asustes, los pasos son muy sencillos. De cualquier forma te las dejo por si tienes dudas, bueno, puedas leerla, aunque yo te recomiendo que no lo hagas porque al inicio puede ser un poco confuso. Pero bueno, básicamente nos dice que queremos configurar Git y aquí nos dice los pasos. Tenemos que descargar, lo cual ya hicimos. Tenemos que configurar nuestro nombre de usuario, lo cual es lo siguiente que vamos a hacer, y también configurar nuestra dirección de correo electrónico. Entonces vamos a entrar a lo que sería este enlace de configura tu nombre de usuario en Git. Así que simplemente vamos a entrar a este enlace y aquí nos va a aparecer un pequeño código, el cual es este y tenemos que copiar. Entonces nos dice que el paso número 1 es abrir la consola y luego tenemos que establecer lo que es esta configuración. Entonces simplemente la vas a copiar. Asegúrate de no copiar el símbolo de dinero. Este símbolo solamente es para indicar de que este comando va en la terminal. Así que simplemente vas a dar clic derecho, copiar. Vas a ir a lo que sería tu consola de Git Bash, no importa en qué carpeta te encuentres, y simplemente vas a dar clic derecho, pegar. Y bueno, yo aquí no copié, así que voy a presionar control C y vamos a pegar. Ahí está. Y aquí lo que tienes que hacer o lo que estás haciendo es decirle quiero acceder al comando de Git, quiero acceder a la configuración global porque también hay una local y quiero establecer lo que sería el nombre del usuario. Y aquí le tienes que poner tu nombre. Por ejemplo, viene Mona Lisa. Entonces tú obviamente pues le tienes que cambiar tu nombre con por ejemplo Carlos y vas a presionar un enter. Yo en este caso no lo voy a hacer porque yo ya tengo configurado mi nombre de usuario y correo, pero simplemente presionas enter y ya está. Y vas a hacer exactamente lo mismo para tu correo. De hecho, en la página que tenemos de Git, tenemos configurar tu dirección de correo electrónico y el comando es el mismo. Simplemente tienes que bajar. Aquí te dice un poco cómo configurar tu dirección de correo electrónico en GitHub. Y esto es importante porque tienes que configurar tanto en la consola el correo electrónico que tienes tanto en GitHub como el correo electrónico que vas a tener aquí para Git. Tiene que ser el mismo para que GitHub pueda relacionarlos y pueda funcionar. Entonces ten mucho eso en cuenta. Por eso te está diciendo aquí en las instrucciones que entres a tu configuración, a correos y aquí agregues tu correo. Después te va a aparecer ya cómo configurar tu dirección dentro de Git, que sería pues la consola. Entonces aquí tenemos el comando una vez más, simplemente lo voy a copiar otra vez, vamos a consola, simplemente lo pegas y tienes que volver a modificar. Por ejemplo aquí en vez de este correo de ejemplo, pues pondrías tu correo, por ejemplo correo.com y vas a presionar enter. De esta forma ya vas a tener configurado tanto lo que sería el usuario como la contraseña. Lo siguiente que tenemos que hacer que nos pide es que tenemos que crear una clave que se llama SSH. Esta clave es un archivo que vamos a crear en nuestra computadora y que va a tener una clave que podemos utilizar en GitHub para darle permisos para poder subir, clonar y hacer todo el trabajo con los repositorios. Entonces simplemente es una clave que tienes que crear, pero no es una clave como una contraseña, es un archivo. Entonces para hacerlo puedes entrar a esta página, la cual se llama comprobar tus claves SSH existentes, y esto lo que te va a permitir es ejecutar este comando para ver si tenemos claves, en este caso presentes. Tú puedes ejecutar el comando simplemente copiándolo. Te vas a tu consola, lo pegas y presionas enter y te van a aparecer en este caso los archivos. Yo aquí por ejemplo tengo varias claves. Tengo por ejemplo esta de Bitbucket que se compone de dos partes. La clave digamos que es privada y la clave pública. La pública vendría siendo la que tiene esta extensión de puff. Y entonces tengo por ejemplo una clave para Bitbucket, otra para GitHub y luego tengo una por defecto que me agregó. Entonces tú a lo mejor no vas a tener claves y esto es normal si acabas de instalar GitHub. Si no tienes claves tenemos que crear una.
Otra forma de ver si tienes claves es, en vez de ejecutar el comando, es que puedes entrar directamente al directorio donde se guardan. En el caso de Windows, se guardan dentro de tu disco local, en este caso C, dentro de la carpeta usuarios, dentro de lo que sería tu carpeta de usuario. Por ejemplo, aquí tengo Carlo, que Windows no me dejó poner la S por alguna extraña razón, entonces se llama Carlo, y dentro de la carpeta .ssh tengo estos archivos. Es importante que localices esta carpeta porque ahorita vamos a tener que trabajar con este archivo. Entonces aquí también puedes ver si no tienes nada o si directamente no tienes esta carpeta, significa que no tienes archivo y tienes que crear una clave. Para ello, para crear una es muy fácil, simplemente puedes entrar ahora a este otro enlace. Yo sé que son varios enlaces, pero esta configuración solamente la haces una vez cuando quieres trabajar con GitHub por primera vez, así que bueno, hay que hacerla. Y entonces aquí la tenemos, generar una nueva clave SSH y agregarla a lo que sería el SSH Agent. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tienes, por cierto, las instrucciones tanto para Mac, Windows y Linux, que básicamente son las mismas, solamente cambia alguna cosa, como por ejemplo que aquí le llaman terminal en Mac y en Windows pues es Git Bash. Pero la mayoría sigue siendo lo mismo, así que el comando es igual. Entonces simplemente vamos a entrar, aquí tenemos generar una nueva clave SSH, así que lo único que tienes que hacer es, una vez que abriste tu terminal, tu consola, simplemente copias el código una vez más, este comando. Recuerda que no tienes que copiar con este símbolo y aquí simplemente vas a dar clic derecho, pegar. Esto lo que nos va a permitir es ejecutar el SSH Keygen, que es un generador de llaves, y bueno, aquí tenemos otros parámetros extraños para el tipo de algoritmo y demás. Y bueno, pues obviamente tenemos que ponerle aquí nuestro correo. Por ejemplo, vamos a ponerle pues nuestro correo. Bueno, yo lo voy a dejar así porque realmente no quiero crear una, pero bueno, tú pondrías tu correo. Recuerda que tiene que ser el mismo que estás utilizando en GitHub, si no es muy posible que vayas a tener problemas, entonces revisa cuál es. Y una vez que haces esto, simplemente vas a presionar un enter y como puedes ver aquí dice que está generando una llave pública y privada. Y aquí te dice el nombre del archivo que quieres utilizar para guardar la llave y te dice dónde lo va a guardar. En este caso en mi disco duro C, usuarios, Carlo, dentro de la carpeta SSH que ya te comenté, y el archivo en este caso por defecto se llamaría id-rsa. Yo le voy a poner para este caso, por ejemplo, tutorial, y voy a presionar un enter. Ahora me va a pedir una contraseña. Esta es una contraseña para, bueno, no es una contraseña, más que nada es una frase que, bueno, la puedes identificar como si fuera una contraseña. Es una frase para el archivo de llave. Entonces le puedes poner alguna o no le puedes poner si quieres, pero es muy importante que recuerdes, cuando trabajes con la consola y te lleguen a pedir lo que sería el passphrase, significa que tienes que poner esta contraseña. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer en algunas situaciones es que pongo la contraseña de GitHub. A lo mejor no es lo más seguro del mundo, pero bueno, a mí me funciona y bueno, no he tenido problemas. Pero bueno, esto ya lo dejo a tu criterio. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner alguna, pongo alguna. Aquí no vas a ver que escriba nada, pero si se está escribiendo, presionas un enter, te va a pedir confirmarlo, entonces le vuelves a dar, presionas un enter y como puedes ver ahí está. Te aparece esto raro, pero no le tienes que hacer caso. Ahora dentro de tu carpeta de SSH vas a poder ver que tienes tu archivo de tutorial y tu archivo de tutorial.pub, que es la clave pública. ¿Y para qué queremos esta clave? Bueno, pues porque GitHub no la pide. GitHub no lo pide para algunas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esta clave agregarla a nuestra cuenta de GitHub. Para ello, una vez más, tienes el enlace en la descripción donde simplemente tienes que entrar y aquí tienes otra vez las opciones para los diferentes sistemas operativos, aunque es lo mismo. Y lo que te dice que tienes que hacer es que tienes que copiar la clave a tu portapapeles, es decir, copiarla. Por lo tanto, tienes que ir a lo que sería tu nombre, a tu carpeta. Yo aquí tengo por ejemplo mi archivo y le vas a dar clic derecho y la puedes abrir con un editor de código o la puedes abrir en el bloc de notas o donde tú quieras. Entonces yo aquí por ejemplo la voy a abrir y tenemos lo que sería la clave, que bueno, es una clave muy larga, yo no te la voy a mostrar toda porque obviamente no puedo compartirla
o no debería, pero simplemente copia toda la clave, la vas a copiar y entonces después lo que tienes que hacer es ir a tu cuenta de GitHub, te vas a ir a donde dice a tu perfil, aquí a la derecha, te vas a ir a settings o configuración y vas a buscar aquí a la izquierda donde dice SSH y GPG keys. Presionas y entonces aquí puedes agregar lo que sería una nueva clave. Por ejemplo, aquí le das en este botón, aquí por ejemplo ya tengo una agregada. Entonces presiono aquí en este botón y entonces esto lo que te va a permitir es aquí pegar tu clave. Tú la vas a pegar y le puedes poner un título. Este título es descriptivo. Por ejemplo, si estás en la computadora de tu casa, pues le puedes poner computadora de mi casa. Simplemente es una descripción para que sepas cuál es esta clave SSH. Entonces vas a pegar el código, el cual aquí tenemos, que era el del archivo .puf, que es el público, y presionas en agregar. De esa forma tú ya lo vas a tener listo y de esa forma ya tienes configurado Git con GitHub. Y bueno, pues ya tenemos esta parte lista y ahora sí ya podemos hacer lo que queramos. Podemos trabajar con repositorios, podemos clonar repositorios utilizando SSH y bueno, podemos hacer un montón de cosas más. Así que bueno, aquí voy a dejar este capítulo. En el próximo vamos a estar viendo un tutorial muy interesante de GitHub. Vamos a estar viendo cómo trabajar con GitHub Pages para tener hosting gratuito, al menos para nuestros archivos HTML, CSS y JavaScript, por lo cual va a estar genial. Así que bueno, pues sin más que decir, si te gustó o sirvió el video, dale manita arriba, suscríbete para más tutoriales de desarrollo web y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.